Bienvenidas a una sesión más de lo que es el taller de comprensión lectora. Y pues les digo que tanto aquí como en el de técnica de estudio, las cosas van a poner mucho más interesantes. En esta ocasión vamos a centrarnos en algunos tips y consejos que van con la idea de eh, ser buenos lectores, saber aprovechar el tiempo. ¿Sale? Insisto, esto va en relación a que si bien podemos aprender desde diferentes perspectivas y ópticas, la lectura es una pieza clave, ya sea como actividad principal o también como actividad complementaria y también como lo vimos la semana pasada, pues la lectura desarrolla una serie de habilidades específicas, ¿sale? Aquí la cuestión es que tenemos un vicio en cuanto a la lectura, no tenemos una idea clara y efectiva de cómo lo realizamos. Y eso pues implica que tengamos una lectura deficiente. Les cuento así brevemente. eh, voy a dar, por cierto, están cordialmente invitados, voy a dar una clase de historia gratuita el lunes a las 4 de la tarde. Bueno, como es casual, pues puse mis anuncios en diversas partes, grupos de WhatsApp, a lo mejor por ahí lo vieron, en Facebook, y me mandaron un mensaje diciéndome, oye, quiero entrar a tu curso. Cuando en el mensaje estaba claro que era una clase. Entonces ahí involucra, insisto, un defecto que tenemos enorme referente a cómo leemos, que bueno, eso también nos lleva a no estar precisamente en espacios, lugares u ocupar recursos que favorecen nuestros intereses. ¿Sale? Insisto, tenemos muchos vicios y por eso pensé que era muy pertinente tocar el tema de hoy. Así es que en esta sesión pues, nos vamos a centrar en algunas propuestas, consejos y guías que nos van a hacer lectores pues, más competentes, más efectivos. También aquí recuperando lo que vimos en el taller de comprensión lectora, pues, perdón, de estrategias de estudio, la comprensión lectora es fundamental, no solamente para la parte de la resolución del examen, sino para, insisto, tener un estudio mucho más efectivo. ¿Vale? Entonces, bueno, con todo esto que me propongo en la sesión de hoy, pues exponer estos consejos, también destacar una serie de elementos que inciden en la mejoría de nuestra comprensión lectora. Vamos a brindar eh, una serie de principios que van a promover una lectura más disciplinada, la cual, pues bueno, no solamente va a fortalecer nuestras habilidades lectoras, sino también, en el caso de una lectura enfocada al estudio, pues un mayor aprovechamiento de ese tiempo. ¿Sale? Y bueno, antes que otra cosa, pues motivarlos a ustedes a que la lectura comprensiva pues es más sencilla de lo que parece. De hecho, esta sesión es de las que más disfruto. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda con lo que perseguimos en la sesión de hoy? Ninguna, profesor, todo claro. Perfecto. Y bueno, aquí me gustaría preguntarles, según su criterio, ¿cuál sería la primera cosa que tenemos que considerar a la hora de leer? ¿Cuál sería el primer aspecto que deberíamos de cuidar? Interesante, interesante respuesta. Paola, vamos a ver. Chicas, Ale, ¿qué se les ocurre? Los distractores, sí, también son muy importantes. El ambiente, sí, claro, eso también es fundamental. Vamos, un par de participaciones más para hacer esto más movido.
el título tema, sí, también eso es muy importante. Bueno, pero antes que todo eso, vámonos con lo que a mí me parece algo fundamental. La finalidad que guía el acto de leer, ¿sale? Insisto, la lectura es una cuestión cotidiana, pero no siempre leemos con el mismo objetivo y para las mismas necesidades. Es muy distinto, por ejemplo, leer porque quiero solamente tener una referencia específica de algún tema y hasta ahí, o una lectura por placer, por ejemplo, para conocer ciertos temas que no necesariamente son académicos, o incluso para estudiar. Son enfoques y finalidades distintas, ¿sale? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si esto lo aterrizamos, por ejemplo, a la hora de la resolución del examen, cuando nos entregan el cuadernillo de ejercicios, la hoja de respuestas, no es lo mismo, por ejemplo, tener la hoja de respuestas en donde leo las instrucciones de una manera más cuidadosa, o se supone que debería ser, y pongo mi nombre de una forma correcta, firmo antes de empezar a resolver el examen, a una revisión preliminar del cuadernillo de ejercicios que me lleva a conocer la estructura del examen o ya en específico a la resolución. Insisto, son diferentes objetivos y metas en donde la lectura pues involucra un papel muy importante. Así es que, bueno, el considerar la finalidad nos lleva a una actividad lectora más consciente y por supuesto que nos va a permitir elegir mejor todos los aspectos que van a tener a lo que es leer. Insisto, no siempre tampoco vamos a realizar lecturas analíticas, por ejemplo. O también el abuso de lecturas muy panorámicas, básicas, pues nos va a hacer perder las cosas, ¿sale? Entonces es importante que esto esté bien claro. ¿Para qué leer? ¿Qué es lo que yo busco a la hora de leer? Digo, no siempre vamos a hacer esa pregunta de manera súper explícita. Tenemos que concientizarla, incorporarla, hacerla de facto, estar, insisto, conscientes. Y lo vemos todo el tiempo, seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Se pone un anuncio en redes sociales o en Facebook de XY cosa, por ejemplo, plática sobre el examen de admisión. Y abajo viene registro, inscripciones a tales puntos. Y es casi clásico que respondan inf, puntito, yo, y demás expresiones que ocupan para darse a notar. Ahí estamos hablando de que no están leyendo con atención, de que ni siquiera están haciendo una lectura panorámica, sino más bien es focalizada, se quedaron con lo que les conecta, que es clase gratuita, sí, pero pues no vieron todo lo demás. Y eso es un vicio muy común que hay y que aunque nos dirán, ay, no hay que tomarle en cuenta, ¿cómo cree, profe? Está demasiado exagerado el asunto. Llega a costar una gran factura, sobre todo a la hora de estudiar, que a lo que estábamos viendo en el otro taller, no todos los materiales están bien redactados, están organizados adecuadamente y una forma de leer de esa manera, pues hace que nosotros veamos esos recursos como algo inentendible. O que porque dice un tema atractivo, pues ya,
en automático nos está sirviendo eso, ¿no? Es muy distinto también, hay que ver, insisto, el escenario, ¿vale? Pero la finalidad es importantísima. Por supuesto que aquí también esa falla de lectura están incidiendo otros factores que a continuación vamos a ver, ¿vale? Pero por lo pronto la finalidad hay que tenerla muy presente, hay que estar muy conscientes de lo que involucra la actividad de la lectura y para qué la hacemos, ¿sale? Comentarios, dudas, preguntas. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con lo que sigue. El siguiente aspecto que aquí me parece también fundamental, el tiempo y el espacio. Y otra vez nos conectamos a lo que estuvimos viendo en el otro taller, ¿sale? La lectura, como otras actividades, involucra tiempo, ¿sale? Hacerlo demasiado deprisa hace que nos bloqueemos la concentración, ¿sale? Más si estamos orientando esta actividad para un repaso, para un estudio, para un conocimiento preliminar de un tema. Así es que denle tiempo a la lectura, ¿sale? Insisto, esto tiene que estar presente también la relación con los objetivos. Por supuesto que el tipo de texto que leemos y el espacio. No es lo mismo, por ejemplo, leer un anuncio en Facebook de un curso de preparación para la UNAM a un texto que yo tengo que analizar para rescatar las ideas principales o un manual para hacer ecuaciones de geometría analítica, sacar la recta, la parábola, la circunferencia, los elipses. No, todavía me acuerdo un poquito de eso, ¿no? O entender algún proceso histórico. ¿Sale? Es muy diferente. Bueno, el WhatsApp del chisme de la comadre. ¿Va? Es muy importante eso y hay que cuidar ese tiempo. Esto implica también tener una organización, ¿sale? Am, ¿Quién me quiere comentar cuánto tiempo le dedica a la lectura? ¿En qué momento de su jornada lo hace? Ahora sí que ¿quién me quiere contar su experiencia? ¿No, nadie? Porque eso también es importante, porque incluso les va a ayudar a identificar en qué momentos pueden llegar hasta disfrutar el estudio, fíjense, que no se les haga pesado. ¿Ok? En la noche, bueno, si te queda, está perfecto. ¿Qué más? O lo hacen ahí, de forma aleatoria. Órale, qué interesante. Entonces te duermes temprano, Dana. Ese horario está lindo ese horario. Wow, inglés. 12 1 y no estás cansada. Las tardes.
y no entras cansada. Miren, el mejor momento desde mi perspectiva que es bueno para leer es cuando estás fresco, porque ya cuando tienes el kilometraje del día, comienzas como a perderle la atención, te empieza a dar sueño, aún si estás revisando cosas que te llaman la atención o que te gustan. Por ejemplo, en mi caso, me gusta leer en la mañana o a media tarde, cuando ya estoy más relajado, más tranquilo. Por ejemplo, las actividades que van a ir haciéndome poco a poco a partir de la próxima clase, lo hago, lo hago, lo reviso justamente en esos horarios, 8 9 de la mañana, 10 por ejemplo, antes del desayuno y después de comer. Y me organizo de tal manera que esos espacios los tengan libres. En la noche, fíjense que no me late tanto porque estoy más cansado, como que quiero hacer otras cosas y no me apoya. Sí lo he hecho cuando pues tengo un montonal de trabajo, ni modo, te la tienes que rifar, pero no me gusta mucho en la noche. Me siento más rendidor en la mañana o a media tarde. Oh, ya te entendí. Y eso también va muy de la mano con otra cosa que se me está olvidando, que es el formato. No es lo mismo leer en físico, insisto, que leer en virtual, bueno, en electrónico. Por ejemplo, cuando leo en electrónico le tengo que dedicar un poquito más de tiempo porque me tardo un poco más, ¿vale? En físico, pues sí, es mucho más ágil el asunto, ¿sale? Pero sí, sí tienes razón. Y otra cuestión aquí es el espacio. Tenemos que tener un espacio que favorezca la atención. Ahí tenemos que conocernos, que era lo que estábamos platicando me parece que fue ayer, ¿no? En el taller de estrategia de estudio. ¿En qué momentos se concentran mejor? ¿Vale? Que si, también, porque también implica la parte mental y emocional. Nada me sirve que, ok, tengo el tiempo de leer y el espacio adecuado, si en mi cabeza hay mil cosas, ¿sale? De igual manera, conviene reconocerse si una persona es muy distraída o eh, necesita enfocarse más, pues olvídenlo. En la sala de la casa, pues no, es imposible. Bueno, ahora tampoco quiere decir que a fuerzas tengas que tener un palacio, ¿no? Y tu salón de la biblioteca para poder leer y todo muy rico, ¿no? Pero sí tenemos que buscar un lugar que me permita incluso hasta disfrutarlo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, no he tenido la oportunidad por la pandemia, pero a mí me gusta mucho leer en un parque, al aire libre. Casi no soy fan de leer en las bibliotecas o estoy en las bibliotecas porque sí me duermo, es demasiada tranquilidad. A mí me encanta, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, en la Nacional de Antropología e Historia, había un espacio no muy concurrido, pero sí al aire libre. Lo único malo es que las bancas después de un rato te dolían, te hacían que te dolían la espalda y las nachas, pero ese lugar estaba precioso. A mí me encantaba ahí para leer y estudiar. Que además estaba techado. Digo, estaba muy rico. Yo llegaba y me ponía, sacaba mis copias, me ponía a leer. Si me había llevado mis toppers de comida, ahí comía incluso, ojo, aunque hay que tener cuidado para que no se manchen las cosas, sino enfrente de esas banquitas había una cafetería que estaba accesible. Yo me iba por mi capuchino, unas galletitas. Ahí a veces también nos daban chance de calentar la comida y a leer, pum, 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 pum. A veces ahí iba hasta leer por gusto. A la biblioteca casi no, ahí más bien yo iba a sacar pues, el material de trabajo, ¿no? Los libros que tenía que revisar. Pero ahí no iba porque, insisto, me daba sueño. Más bien yo mm,
visitar la Biblia para descansar, porque decía, había unos sillones que estaban tan ricos para dormir, que yo sí de plano, y la bibliotecaria era buena onda. Yo creo que era bastante sensible nuestra situación. Y yo me acuerdo que en ese silloncito y me quedaba dormido. Hombre, esos 40 minutos de sueño te alivianan, pero cañón. Pero, por ejemplo, a mis lugares muy callados, ¿no? Dependiendo también de lo que esté leyendo. Si hay lecturas que son muy complejas, que me exigen muchísima atención, prefiero aislarme. Por ejemplo, si estoy en mi casa, en mi cuarto, poner ahí música lounge para no quedarme dormido, volumen medio y a dar. Insisto, si es algo muy pesado. Si es una cuestión más relax que me permite, digamos, eh, partir mi atención, pues puedo estar, por ejemplo, en la sala con mi papá, que él trabaja acá en casa, y yo en la compu estar leyendo y al mismo tiempo checar el trabajo y no hay ninguna bronca, no hay ninguna bronca. Pero si son textos o situaciones que me exigen más, ahí sí prefiero aislarme y evitar distracciones, ¿no? Donde sí de plano no puedo leer es en el transporte público. Medio a veces en el metro, pero no, está feo, feo el business. No puedo leer en el metro. No puedo leer en el metro. Y yo no les recomiendo que lean en el transporte público, más ahorita que ya estamos volviendo a aparentemente a semáforo verde, por lo menos acá en Ciudad de México, que hay más concurrencia de gente. Es muy difícil, pero el aglutinamiento. Cuéntenme, la gente del interior de la República, si en el transporte se puede leer. Yo no puedo porque más me mareo. A ver, cuéntenme sus experiencias. Y aprovechando que tengo aquí gente de Chihuahua, Tabasco, Oaxaca, qué bonito, me siento parte de la provincia. Ya desarrollaron ese súper. Ah, Poza Rica, Veracruz, sí, cierto, también, también. Ándale, yo igual, es más, ni siquiera, yo soy como Has, tampoco, tampoco puedo en el carro, en el camión, ni nada, me quedo mareado, es más, ni siquiera puedo responder mis WhatsApps, porque sí me llega a marear. A ver, a las demás chicas, ¿cómo les va? O si han podido desarrollar ese superpoder. Yo nunca he podido, siempre me termino mareando y con ganas de vomitar. Así sea digital o el libro como tal, no, simplemente no la doy. Aparte de que me distraigo mucho por todo el ruido y lo que van platicando, como que me llama más la atención lo que van platicando y pues no, no se puede. Aunque tengas audífonos, No, aunque tenga audífonos, ni siquiera puedo utilizar el teléfono porque me mareo y pues me duele la cabeza. órale. Dan ahí, dice que se mete a la trama y que se le olvida que está en movimiento. Ah, ¿te refieres a la lectura? Wow, ¿eh? Sí, no, yo no, yo no he podido hacer eso. Por más que ah, por más que el libro esté atractivo, no le puedo entrar. Además, insisto, acá en Ciudad de México y quienes sean citadinos como yo, puta, hasta acá es más difícil, ¿eh? Ni siquiera en las horas más tranquilas. Así es que chicas que planean venirse aquí, van a tener que ser más pacientes, más pacientes. Ándale, sí, no, y además en el transporte público hay que estar, pero súper al tiro.
Y sí deben de aprender a andar en el metro. Ya si se da la situación, hasta se me antoja organizarnos y armar ahí un mini tallercito de sobrevivencia en el metro, para que Sí no se me serviría mucho, por espante. favor. Para que no se me espante. Porque si en determinadas horas el metro está, pero, híjole, muy rudo. Lo vamos organizando, lo vamos organizando. Pero sí es muy importante cuidar el espacio y otra vez me remito a algo que tocamos el día de ayer. Hay que organizarnos para que no nos ganen las prisas. Y esto, si lo llegan a desarrollar, híjole, 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 híjole. En la universidad se van a ahorrar muchos inconvenientes, porque la carga de trabajo de verdad, y aquí no importa qué carrera, llega a estar bastante dura, ¿eh? Bastante, bastante dura. Entonces, tienen un buen espacio, no solamente, insisto, para aprender los contenidos del examen, sino también para que puedan desarrollar estas habilidades que les fuera pues bastante bien en la universidad, como salvarse del metro hasta tener buena organización. Y ya estando en la uni, pues van a ver que se la van a pasar más en la UNAM, bueno, en el campus, que en sus casas. Sobre todo para esperar que en determinadas horas el transporte público se descongestione. Por ejemplo, aquí ya le estoy dando un tip. Las horas pico en transporte público, ya sea micro, camión, metro, y en donde agarran un chorro de trabajo, y aquí, perdón, un chorro de tráfico, y aquí quienes viven en la ciudad, pues por favor confirmen o desmientan, es entre 6 y 10 de la mañana, pero eso los italianos a veces tenemos que levantarnos muy temprano para llegar, porque si, digamos, lo tomas a tu hora puntual, puta, te tardas un buen y no llegas. Pero si sales muy temprano, llegas mucho más rápido y te quedas como esperando. Hasta 2 horas, sí me tocó. Entonces es entre 6 y 10 de la mañana más o menos cuando está muy rudo el asunto. Entre 1 y 4 de la tarde, 5, bueno, entre 1 y, no, está como relax. Entre 2, más bien sería como después de las 4 de la tarde cuando empieza lo rudo. Por ejemplo, si vienen para el sur, para lo que es Tlalpan, Xochimilco, y agarran esta superavenida grandísima de la Ciudad de México, que es el periférico, desde las 6. Bueno, sí, más o menos. Todavía a las 4 como que agarran lugar, pero desde las 6 hasta las 9:30 de la noche está terrible. En el caso del metro, me ha tocado que a las 3 de la tarde, de 3 a 5 está como que muy gañán el asunto. Bueno, sí, más o menos. Y la cosa se pone más ruda después de las 7 de la noche y hasta como a las 9. Y tienen que estar muy vivas porque los aventones están a la orden del día. No, la Ciudad de México tiene cosas muy lindas, es preciosa en muchos aspectos, pero en cuanto a movilidad, sí es un tiro, ¿eh? Si vienen de comunidades tranquilas, en donde no ven tanto aglutinamiento de gente, en donde todo está fluido, acá en Ciudad de México tienen que hacer ejercicio de paciencia. Sobre todo si están por zonas, pues, bastante, eh, pues sí, que son de cruce. Ya después ahí les haré un tip de las estaciones y los cruces en donde está, pero federal el asunto. Incluso creo que hay artículos de revistas de periódico que convendría que se lean. Y eso va a incidir mucho en su vida como universitarias y universitarios. Pantitlán, por ejemplo, es una onda, pero brutal. Brutal, brutal, brutal. Pero en fin, con el paso del tiempo se acostumbran y tengan, eso sí, muy al pendiente sus cosas, porque entre los empujones y todo, sí les llegan a sacar el celular.
el equipo que ahí tengan, ¿vale? No se me espanten, pero son cosas que suceden, ¿vale? Y no queda más que precaverse. En ese sentido, pues van a modificar mucho esta parte de la organización del tiempo y del estudio, ¿va? Así es que tiempo y espacio son importantísimos para poder aprovechar lo que nos ofrece la lectura. Y eso nos da también un ritmo, una constancia, que en su caso que están preparando la uni es necesario, porque si no, dejan lagunas y no conectan. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, entonces vamos a lo que sigue. Y hablando de, venimos también con una de las claves que les va a dejar una buena lectura comprensiva, un buen estudio y, por supuesto, que excelentes resultados en el examen. La concentración. Esto es algo que deben de practicar y de cultivar lo más posible. Básicamente la concentración se refiere a la capacidad de mantener la atención en algo particular o específico. Hay diversas técnicas de concentración, pero el tener un tiempo y un espacio que me permitan centrarme, ya la hicieron. ¿Sale? Tienen que agregar las condiciones. Si, por ejemplo, están en casa, en espacios pequeños, si hay todo un ruidero y necesitan leer para estudiar, hablen con esas personas, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Denme chance este tiempo, necesito repasar algo que me está costando trabajo, qué sé yo. Si pueden irse a un lugar pues más tranquilo para estudiar, pues qué mejor. Insisto, a veces no es en la casa, se pueden ir, no sé, a un parque y ahí ponerse a leer. Bueno, ahí también mucho tiene que ver la seguridad de su barrio, ¿no? Pero hay espacios en donde uno puede disfrutar esto y sobre todo concentrarse. La concentración, créanme, es algo que deben de tener a punta de lanza, porque incluso el no hacerlo es lo que también nos impide, ya no hablemos de la comprensión lectora, aplicar lo que se aprendió. ¿Sale? Entonces esta concentración también implica que yo esté en una situación emocional calmada. Porque si tengo el tiempo, tengo espacio, pero tengo mil cosas en la cabeza, si estoy más pendiente de lo que va a pasar en el siguiente capítulo de los Juegos de Calamar, por ejemplo, o chin, mi compa me dijo que si nos contamos ahí en el Xbox a jugar, y la verdad es que está bien buena la partida, o por ahí una situación que se pelearon con su novio, novia, crush, lo que sea, sencillamente no van a hacer la chamba, no van a cumplir sus expectativas. Entonces, y esto también involucra la parte de la seguridad, ¿vale? Confíen en ustedes. Esto es algo integral, no nada más como hacen muchos de sus compañeros, es mecanizar y absorber una serie de conocimientos y ya. Para realmente pasar el examen, ya vimos que hay que hacer otras cosas. Por eso les decía, hagan situaciones distintas para que den resultados distintos. Lean bien, razonen, sean organizados, detecten sus áreas de oportunidad, como dicen ahora, muy pop-up, favorezcan la concentración, insisto en la concentración, implica incluso manejar la atención o el estrés, ser resilientes. De hecho, creo que por ahí les pasé una conferencia sobre resiliencia y si no, se las voy a volver a compartir, ¿vale? Esa concentración es lo que les va a permitir integrar el conocimiento que están revisando y por supuesto tener bases más firmes. A la hora de hacer el examen, la concentración es lo que les va a llevar a tener, pues lo que vimos ayer
taller de técnicas de estudio, estos rayos X, los tips de las preguntas, las respuestas, inclusive si hay fallos, ¿sale? Entonces tienen que estar bien enfocadas en lo que están haciendo. Exacto, y bueno, supongo que ahí ya perdiste la seguridad, perdiste el control y te pusiste más nerviosa, fuiste más susceptibles a distracciones y bueno, seguramente fue un factor que también incidió en que te fuera mal. ¿Sale? Entonces, concéntrense, concéntrense, eviten distractores. ¿Sale? Tristemente estamos en un entorno en donde tenemos un sobreestímulo de información, desde el celular hasta los ruidos que por la esquina. Híjole, estamos en una etapa bien dura en ese punto de la historia y por eso andamos todos dispersos. Y cuesta trabajo, entonces traten de enfocarse, de estar ahí en el momento, de no pensar en otra cosa. Y por supuesto que esto va a elevar en primeras instancias la comprensión lectora, en segunda instancia van a tener un estudio mucho más potencial. Y esto pues se va a traducir no solamente en buenos resultados en el examen, sino en tener bases que los van a preparar para la universidad. Insisto, este es un eh, estadio, una etapa preparatoria para los verdaderos guamazos. Los verdaderos guamazos no son el examen de admisión, no es quedar en medicina, en arquitectura, en derecho, es aprovechar la uni. Y la uni ya es el siguiente nivel. Y aún así es preparatorio para lo que se viene, que es la chamba. No sé si por aquí ya he tenido gente que ha trabajado. Entonces, todo va a ir de la mano. Todo es un proceso, ¿sale? Y tenemos que darle la atención adecuada a ese proceso. Explotar lo más que se pueda. Insisto, ahí es en donde entra también pues, qué herramientas de estudio me llevan a estar más atento. ¿Sale? Si estoy tensa, si estoy cansada o cansado, creo que me hasta un chico que sale, así es que hablaré mayoritariamente en femenino. Estoy cansada, cansado por un día ajetreado, o frustrado, enojado, porque tuve broncas con mis jefes. Conviene primero estar en paz con uno mismo, relajarse, desahogarse, también llorar es bueno, conectar con eso que se siente para irlo trabajando, darse unos momentos de apapacho y después agarrar nuestra chamba. Por eso también es importante que estén aspirando a la universidad por convicción, no por necesidad u obligación. Porque si van con dudas, si van porque mamá o papá los está obligando a que ya es tiempo que estudies la universidad, pues sencillamente no lo van a lograr, lo van a ver como una imposición, no van a estar realmente comprometidos con esto y las cosas no se van a dar. Va a haber desidia, va a haber apatía, indiferencia, o sea, tengo muchos años como profe que me hacen ver esto. Y también como estudiante lo llegué a sentir, ¿vale? Entonces ya entre la experiencia, la formación y lo que me ha dejado la chamba, les invito a que le pongan eh, especial atención a esto. Y parte de no concentrarse es por estas inseguridades. Dense el chance de creer en ustedes, ¿saben? Dejen de lado esta cuestión de, ¿y si no lo aprendo ahorita? ¿Y si no? Por eso estamos en el otro taller, por eso incorporé una serie de dispositivos y recursos que permitan ver cuánto están avanzando realmente, ¿sale? Pero lo importante es eso, estar ahí, como dicen en el barrio, machetearle, ¿ok? El examen, y en este caso pues también la lectura, es un trabajo constante, todo el tiempo. Me encanta citar lo que mis entrenadores de fútbol americano, en especial los de medicina, nos decían. Un partido no se gana una temporada no se gana con cada partido. La temporada se gana con día tras día entrenando,
aprendiendo lo que se debe de hacer para ejecutar lo mejor posible y los resultados prácticamente son por sí solos. Ir mejorando, pero no en esta cuestión de superación de, tengo que ser el mejor, sino para ganar más seguridad y confianza en hacer las cosas y disfrutarlo. ¿Va? Entonces, el examen no va a pasarse ese mero día, ni cuando salga la convocatoria y se registren, ni mucho menos si están conmigo cuando empecemos el curso general, o si están en otros lados, o ya están estudiando por su cuenta en las sesiones de estudio. No, el examen se pasa día con día, desde que me organizo, desde que dictamino qué tengo que repasar, desde que ocupo el criterio para poder utilizar lo que más me favorezca para mi preparación, los pros y contras. Desde esos momentos se está pasando el examen. No solamente es en sí las horas que le dedico a repasar, sino es incluso durmiendo bien, ya a ese punto del partido, tener buenos hábitos. Desde ahí se está preparando el examen. Y quienes realmente tengan la convicción de entrar, pues lo van a empezar a hacer. O por lo menos van a generar las condiciones para hacerlo. Van a apoyarse en los recursos que motiven y que incentiven esa cuestión. ¿Sale? Es romper también muchos vicios. Eso es algo que deben de aprovechar. Porque si esos vicios se mantienen aún entrando a la universidad, van a tener broncas y no van a haber profesores que tengan la amabilidad de decir humanamente en qué están fallando. Se los van a fregar, o se los van a fregar. Y hay carreras en donde, insisto, se van a topar más con más profes de esta clase. Por ejemplo, en medicina. Confunden exigencia y no sé qué otra cosa, eficiencia con brutalidad. ¿No? Ahí chequen el conversatorio vocacional que compartieron mis amigos que son médicos. Y ustedes tienen que saber afrontar eso y no tienen que dar pie a que los violenten de esa forma, porque es una violencia. Y eso, pues bueno, también deja profesionistas tocados que hacen mal su trabajo. Y a mí me parece que ustedes no van por ahí. Me han dado la impresión de que son potencialmente profesionistas humanitarios con una ética. Entonces, eso viene desde aquí, desde una autovaloración que me permita concentrarme para saber qué estoy leyendo, ir de poquito en poquito, construyendo mis bases para el estudio, tenerme paciencia y dar lo mejor de mí. ¿Sale? Ser más autónomos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? La música ayuda a concentrarse. Y es curioso, pero en mi caso, por ejemplo, el metal me echa muchísimo la mano. No tienen ni idea. La metal, la trova, la salsa, rock. Ya cuando insisto, son cosas demasiado absorbentes y de plano prefiero no ocupar nada. Hay incluso estilos musicales que favorecen la concentración y que no te duermen. La música lounge, por ejemplo. Claro, 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 claro. Claro, y creo que en la descripción puse además los links de sus canales de YouTube. No, esos brothers son la onda. Los tres. Los aprecio y los admiro mucho. Y por ejemplo, Aarón, que fue uno de los que estuvieron ahí, jugó conmigo fútbol americano. Y llegó a ser profesor de la facultad. Ahorita anda en el TOC. Bien, vamos con otra cuestión, que es la velocidad. Esto es lo que les va a permitir ir paulatinamente mejorando las cosas.
¿Sale? Pero ojo, velocidad no necesariamente implica cantidad, es decir, leer súper rápido, sino más que nada tener ritmo de lectura. ¿Sale? Y algo que favorece ese ritmo es, por ejemplo, minimizar el movimiento de los ojos al momento de leer. Es andar así. Eso nos hace perder tiempo y hace que esto sea pesado. Así es que para mejorar la velocidad, en primer necesitamos confianza, porque fíjense, hasta ahí se expresan nuestras inseguridades. Posteriormente a eso, utilicen una guía para no perder el hilo de lo que están leyendo. Eso a veces también tiende a suceder. ¿Sale? No se regresen constantemente. Si el estilo del texto o la redacción de lo que están leyendo les genera problemas, traten de inferir, ¿sale? Es decir, ir por ese significado implícito que tiene la lectura. El vocabulario es muy importante. Digo, no les permite entender un diccionario en el examen, ¿verdad? Pero por eso es importante leer, porque eso me permite ampliar el vocabulario y a veces el vocabulario ayuda muchísimo a comprender mejor el texto. También amplíen su marco de visión, ¿sale? En mi caso, no me gusta mucho leer PDFs en el celular porque es muy chiquito. Curioso, de WhatsApp y todo, pero ya para estudiar y el PDF, no, el celular no me echa la mano. Me llega hasta a cansar, muy lento. Prefiero y procuro estar en la, en la computadora, en el lab. ¿Sale y vale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nomás eso hace que no se canse tanto los ojos. Bien, vamos hacia dos puntos muy importantes, comprensión y memorización, que deben de hacer que lo primero ayude, perdón, que lo segundo ayude a lo primero. Si solamente nos quedamos con la memorización, estamos perdiendo la parte más importante, que es la comprensión lógica de las cosas. Y nos vamos a quedar en la réplica de la información, una simple reproducción, que, bueno, si coincide con lo que memorizamos, pues ya lo hicimos, ¿no? Pero si cambia, olvídense, está feo. Así es que para que puedan tener una buena comprensión y que la memorización o la memoria sirva, para ello primero tienen que considerar qué tipo de texto enfrentan y lo que quieren obtener de él. ¿Sale? Ahora, aquí aprovecho este punto y a lo mejor ya lo checaron en los bancos de pregunta y en las guías, que hay reactivos que no están bien escritos, pero para nada, esos joden. La manera de poder entender esas preguntas es uno, conociendo el contenido para saber identificar eh, eh, ese mensaje implícito que tiene el texto, porque insisto, hay preguntas que son terribles, que no están bien escritas. Y uno ahí tiene que hacer circo, maroma y teatro. Hay otras
que también son demasiado ambiguas. Y ahí, por ejemplo, un auxiliar en ese punto son las respuestas. El analizar, bueno, leo, no entiendo, analizo las respuestas, eso ya me lleva a identificar qué tema es. Y eso, por supuesto, que lleva a resolver mejor las cosas. Pero la clave es teniendo un buen contenido, un buen manejo del contenido. ¿Vale? Si no, vamos a caer, y ese es otro recurso sucio que tiene la UNAM, y que tristemente las guías las llegan a ocupar. Hagan una evaluación. Les invito a que hagan una pequeña investigación con la CONAMAT, con los bancos de preguntas que seguramente ya se bajaron, con los reactivos que probablemente ya identificaron en los grupos de Facebook que promueven, y tienen esa cuestión. No está clara la redacción. Por eso es importante, y vamos incluso a tener una sesión de eso, inferencia, que tengan, uno, contenido claro, y dos, que sepan analizar. Si se quedan con una lectura panorámica explícita, con el primer nivel de lectura, que no sé si se acuerdan que lo vimos, ya fueron, no van a saber de qué se trata. ¿Sale? Entonces, bueno, para reforzar esto hay 3 consejos que van a ayudarles a no olvidar lo que están leyendo. Obvio, en el examen no se va a poder aplicar, pero sí al momento de estudiar. Tomen nota. Y eso nos conectamos con lo que vimos ayer. El proceso de la información nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo. No es copia y pega. Hay muchas maneras de hacerlo. Ayer vimos algunas: lluvia de ideas, eh, asociación, esquemas mentales, síntesis, cuadros sinópticos, redes semánticas. Incluso pueden hacer comentarios de lo que están leyendo, y ese comentario va evaluando qué tanto están aprendiendo. ¿Sale? Entonces, dependiendo de su estilo de aprendizaje, es también cómo procesan la información. Hasta memes pueden ser. ¿Sale? Si han estado conmigo en el curso de Historia Universal, tengo unas actividades bien fregonas. Bien fregonas. Me van a divertir. Parecidas a las que vamos a tener en el de técnicas de estudio, ¿eh? Que por cierto, no me falten la próxima semana, porque se van a poner buenas esas clases. Ya pasamos ahí a la parte más práctica. Bueno, vamos con la parte de tomar notas. Ahora, como también lo comenté antes, y en esa clase del taller, es importante que organicen bien esas notas. Y ojo, no hagan un error que, por ejemplo, yo hice. Yo tengo la cualidad de que si leo, se me facilita la memorización, el dato duro, ¿no? Sin problemas. La verdad es que sí se combina un poquito con mi flojera. Entonces, cuando estaba haciendo la tesis, apliqué eso normalmente, pero el volumen del trabajo de la tesis es brutal. Entonces, cuando está a punto de redactar el escrito, al no tener mis fichas de trabajo de donde saqué la información y todo, me hizo trabajar doble. Y muchas cosas sí se me olvidaron. Entonces es importante que tengan este respaldo en su libretita de notas, que insisto, pueden ser de muy diversas maneras. En la clase de ayer les pasé ahí una recomendación, que creo que era una página de internet, que les enseñan ahí a hacer fichas de trabajo, esquemas mentales y todo eso. Es muy útil, y bueno, ahora que tenemos la tecnología, pues es todavía más. Incluso hasta pueden grabarse y después escucharse, y eso también les va a llegar a medir qué tanto están comprendiendo el tema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?
¿no? Bueno, yo sí Adelante, adelante, solo Lucila. me gustaría preguntar, por ejemplo, bueno, creo que la clase pasada hizo una recomendación de, por ejemplo, al leer, pues hay que tener a la mano un diccionario y así. Eh, ¿Es necesario o usted recomienda que es mejor investigar la palabra al momento o después? Porque bueno, yo lo que hago es leer y después anotar la palabra que no entiendo en una libreta y después buscar el significado. Pero ¿en qué contexto te lo pone? Porque eso a veces también se nos olvida. Yo, por ejemplo, lo que hago es a la inversa. Leo, si me encuentro con una palabra que no entiendo, yo de manera inmediata la busco, porque eso me lleva a tener una mejor percepción de la idea que están poniendo en ese párrafo o en esa oración. Si hago mi glosario de lo que no entiendo y después me voy a investigarla, no sé en qué contexto le estén poniendo, ¿sale? Por eso yo no lo hago de esa manera. Prefiero yo al momento, a ver, estoy leyendo y y hay algo que no me cuadra. Voy, lo busco de volada. También es muy importante saber la temática y el contenido. Y ya después me regreso y digo, ah, ok, sí, ya sé qué me quería decir con esto. ¿Sale? Y es justamente este punto, ¿no? Esa es una de las condiciones que limitan mucho nuestra comprensión y que con la cual también la UNAM va a jugar bastante, y es el vocabulario. Por eso esto tiene que ir de la mano también con la redacción y la escritura. El desconocimiento de los términos impide saber qué idea se nos está mostrando con la lectura. Así que bueno, aquí el diccionario es un aliado imprescindible y cada integrante que al momento que la UNAM, no sé, aquellas personas que hicieron el examen también, porfa, corrobórenme lo que digo, lo refuto, pero tiende a meter palabras en los reactivos, en las respuestas, que no comprendo realmente lo que dice cada reactivo, posibles respuestas. ¿Sale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a capturar, si tienen en el taller que ocupan en la siguiente 87. Y esta rola es del nombre de esa forma. Pongan a la letra. Mejor yo echo una chela y ya se chufa una chava. Cambiando de chapirete, me sobra chupa changa. Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ve mover su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichiflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaban. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaban. Y bailan tibiritaban. Y bailan tibiritaban. Mejor yo me echo una chela y ya se enchufa una chava. Chambeando de chapirete, me sobra chupe pachá.
Ah, no te preocupes. Igual eso también es con un poquito de práctica. A mí también, a mí me solía pasar eso. Ah, es lo que les comentaba. ¿Ya acabaron? Cuéntenme, ¿qué les pareció la canción? ¿Les agradó? ¿No les gustó? A ver, público conocedor. Bueno, ¿quieren conocer la traducción? Entre comillas. De cualquier manera, ahorita les explico la letra. Sí, sí, la queremos escuchar. Bueno, ahí les va. Cuando dice ya chole chango chilango, acá en Ciudad de México, cuando decimos ya chole, que de hecho es una palabra que llegaba a decir incluso mi abuelita, decía de ya párale, ya detente. Chango, aquí también lo llevamos a ocupar como persona, individuo. Ah, mira qué buena onda, Dana. Y chilango, pues es una persona oriunda de la Ciudad de México. ¿Qué chafa chamba? Estamos hablando de que es un trabajo muy malo. Te chutas, haces. No checa, o sea, no es bueno andar de tacuche. Tacuche significa traje, pero es un traje fino. Usualmente es corbata y saco. Y chale con la charola. La charola hace exactamente, hace alusión a que se dedica a ser policía. Y es justamente lo que les estaba comentando respecto al vocabulario. Si no tenemos conocimiento de ciertos términos y en qué contexto se ocupan, difícilmente agarramos la idea principal. Tan chocho como una chinche, estamos hablando de que esta expresión hace alusión de que no es más importante que un insecto succionador de sangre. Se está hablando que no es más importante que alguien que no es honesto. Más chueco que la fayuca, o sea que estamos hablando de que esta persona es deshonesta. La fayuca
es un término que se ocupa a la mercancía que es ilegal. Con fusca y cachiporras estamos hablando de la pistola y de este tolete o garrote que tiene la policía, te pasa a andar de guarura. Un guarura estamos hablando que es esta persona que se dedica a la seguridad privada. Mejor yo me echo una chela. Bueno, creo que esta sí está más entendible. Acuérdense que chela estamos hablando de cerveza. Chance, tal vez, chance, estamos ocupándolo como sinónimo, tal vez, enchufe una chafa. Que podemos hablar aquí en un aspecto coloquial de ligarse a una chica. Y bueno, te les voy a mandar, si quieren, una imagen con una traducción más precisa. Chambeando de chafirete, bueno, chafirete significa chofer. Y este término, por ejemplo, era muy utilizado en los 50, 60, en época de los cocodrilos, por ejemplo, estos taxis grandotes. Me sobra chupe y pachanga, o sea, chupe, bebida, alcohol y pachanga es fiesta, que bueno, ese término todavía se sigue ocupando. Esto también nos está manifestando que el lenguaje cambia, el lenguaje coloquial cambia. Si choco, saco chipote, o sea, este golpecito que viene a partir de un encontronón. La chota no es muy molacha, estamos hablando del seguro. Chiveando a los que machucan, se va a morder su talacha. Ahí está aludiendo a las mordidas que pide la policía cuando hay accidente. De noche caigo al congal, que podemos hablar de un bar o de un lugar en donde uno puede ligar. Hoy le llamarían antros. No manches, dice la changa, o sea, la muchacha. Acuérdense que chango está ahí ocupándose como individuo. Al choro del teporocho, o sea, los relatos de una persona que es borracha, en chifla pasa la pacha. O sea que rápido pasa el dinero. Y Pachuco, Cholos y Chundos está hablando de grupos, hoy le llamarían tribus urbanas, que más bien son como grupos contraculturales. Lo mismo de chichinflas y malafachas. Cuando aquí ocupan la palabra malafacha, estamos hablando de una persona que no tiene un buen vestir. Acá los chompiras rifan. Los chompiras son como rateros. Acuérdense este personaje del Chavo del Ocho. Y bailan tibirita, ahora que yo pienso que es un estilo de baile. La chilanga banda, o sea, la gente de la ciudad. Chin chin, que es como una reacción a alguien que la mienta. Chin chin, si me la recuerdan, carcachi se la retacha. ¿Vale? Insisto, cuando no estamos cercanos al lenguaje de un texto, sencillamente parece como si nos hablaran en otro idioma. Y ya que andamos en estas, a ver, cuéntame, por ejemplo, cuáles serían sus palabras coloquiales más representativas de lugares del lugar en donde viven. Por ejemplo, en Guanajuato, ¿cuál serían? En Chihuahua, Tabasco, Poza Rica. Ah, yo no había escuchado esa, fíjate. No había escuchado de Tecatita. Eso sí lo había escuchado, que fíjate que últimamente se ha generalizado, ¿eh? Unos 6, 7 años, vato es una palabra que se ha generalizado, sobre todo en las colonias con una situación social más marginal. Por ejemplo, tengo amigos que son originarios de La Joya, que es una colonia, creo que es la colonia más peligrosa de la Ciudad de México.
que está en el límite entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Y es una palabra que ocupo muchísimo, vato. Igual en la facultad tenía un compañero que, fíjense, su historia muy interesante, panadero, nació en Tepito. Muchos de sus amigos no llegaron a la adultez. Y él estaba estudiando pedagogía y también ocupaba mucho la palabra vato. Luego sacaba ahí unos términos que yo no le alcanzaba a entender, fíjense. A ver, suelten sus términos coloquiales. Ese tampoco no lo ubico. ¿Ahí qué quieren decir, Melanie? Ah, bichi, eso tampoco. Que ahorita están sacando, bueno, de moda términos que no entiendo. Por ejemplo, bichota, no sé si por ahí la han oído. Ay, mujer, eres una bichota. Y yo no entiendo bien a qué están aludiendo. Sobre todo chavos de su edad empiezan a ocupar ese término. Órale, qué interesante. Qué interesante eso, ¿eh? Ya ven, yo también ya estoy ampliando mi lenguaje coloquial. ¿Qué onda? ¿Quieren aventarse otro tiro con otra canción o nos pasamos al siguiente consejo? Otra canción. Andas muy musical, Edera. Órale, pues, me late. Ahí les va otro éxito de una de mis bandas de rock preferidas. A lo mejor este ya la conocen. Es Alarma la de Tos. Ando muy ochentero. El grupo es Botellita de Jerez. También con un lenguaje un tanto coloquial. Degústenla. Y ahorita también la voy a poner. Este es imperdible. Y les paso la letra para que la vayan siguiendo, ¿sale? Esta está más relax que Chilanga Banda. Y ahorita les doy otros tips que tienen que ver con esto y que les pueden ayudar muchísimo para leer de una manera más asertiva. Sale. Comienzan a escucharla. O sea, me dan ganas de aprendérmela en el bajo.
auxilio adquiere cloro. El azul sonriendo la miró, que cree que fue lo que pasó. Si yo la traigo, la golpeo, la violó, la invasora, con una pistola, al alma la vetó, 1, 2, 3, patada y son, al alma la vetó, 1, 2, 3, patada y son, al alma. Bien, ¿cómo les fue? Que por cierto, la letra que les puse tiene algunas faltas de ortografía, pero la letra del video está bien punteada. Bien, ¿cómo les fue con esta canción? Pues ya sé, bueno, este ya se entendió un poquito mejor, sin embargo, sí, todavía existen conceptos que no alcancé a distinguir. Ok, ¿qué, por ejemplo, términos les costó trabajo, no le entendiste? Bueno, les voy a dejar otra versión más divertida de esta canción, y cuando tengan tiempo de dar una revisadita. Y otra vez, esto nos lleva a algo muy importante que debemos de considerar a la hora de leer. Y es no solamente los términos ajenos a nosotros, sino también el momento y quién escribió el texto. En este caso, estamos hablando de un grupo de rock mexicano de los 80, que está retomando pues algunos términos coloquiales, pero de la juventud de esa época. Y les cuento que la canción es una parodia de una de las tantas historias que se narraban en un periódico amarillista muy famoso, no sé si aún no sigan publicando, que se llama El Alarma. Entonces aquí juegan con el humor, juegan con un poco de sarcasmo, y también pues es una crítica a lo que se leía en los 80. Todavía recuerdo que de niño le alcancé a ver, me parece que todavía se sigue publicando. Ahí les encargo eh, que lo corroboren con su vocero, con su vendedor de periódicos. Me parece que todavía sigue eh, vendiendo, y que bueno, les puedo decir que es la abuelita de otras publicaciones que son igual de amarillistas y que agarran mucho la nota roja. No sé, me acuerdo ahorita de La Razón, sí, La Razón, que saca La Prensa, que además tiene titulares bastante chistosones. Pásala también.
Entonces ahí digamos que la alarma es como la abuelita de todos esos periódicos que les gusta poner cuates mutilados con chicas desnudas, ¿no? Entonces, al final la letra, pues, insisto, trata sobre eso. Y bueno, hay cosas que tal vez eh, no entendía, por ejemplo, la de la Lola paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba, con ella sacaba buena lana. Cuando hablamos de jefe estamos hablando de papá, que creo que ese es un poco más entendible. Y lana, pues estamos hablando de dinero. Y bueno, aquí pues está aprovechando el pobre de eh, la situación física de su hija, ¿no? Su madre le metía al talón, o sea que era una mujer que se dedicaba a la vida galante, que era, vamos a llamarla trabajadora sexual, así un poquito más tranquila, perversa y mal de corazón, o sea que es de gustos sexuales no muy comunes. Y hablar de mal corazón, es que era una hija de la fregada, no era malvada. Su hermano vivía en el reventón, se andaba en la fiesta, andaba en lo que hoy le llamaríamos el desmadre. Él era Lilo. ¿Alguien entiende esta expresión? Está un tanto sencilla, ¿no? Es Bueno, imaginen yo que... sí. Ajá, a ver, venga, 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 venga. Lo de la parte de reventón, ¿no? No, él era Lilo. Lilo. Ajá. Ah, bueno, es que yo lo expresé como, en sí no sé, pero lo expresé como que un lío. Algo así, no sé si estoy Ajá, bien. no. No, más bien eso de que el man era un lío, pues se entiende en el verso anterior. Cuando hablamos de Lilo, estamos hablando que era una persona gay. En los 80, Lilo era uno de los términos que se le adjudicaban a las personas pues, que eran gays. Él era Lilo, amante de un panzón. Y bueno, en la siguiente parte del verso te lo están indicando, que aquí, por ejemplo, es algo que les puede ayudar un poco en el examen, estas pistas de lo que quiere decir. Ese día pasaba normalmente cuando su padre atacóla de repente, violóla con un deseo demente. O sea, violóla y está jugando con un par de palabras, pero sí, estamos hablando de una agresión sexual. Y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando éste la seguía, o sea que la hija se echó a su papá, mientras su madre con su hermano le ponía. Cuando hablamos de le ponía es que tanto la mamá como el hermano estaban teniendo relaciones sexuales. Imagínense qué historia, ¿no? Y les digo, así se las llegan a encontrar. Pensó que ayuda jamás encontraría hasta que al fin hay un policía. Bueno, creo que eso está fácil, ¿no? Y el coro, pues está hablando, insisto, el título de la publicación. Aquí la letra está mal, si ustedes lo confrontan con la del video, que es la correcta, no es tiro, es tira. Y tira, pues hace alusión a la policía, igual que el azul, y eso pues por el uniforme. Y bueno, ahí el final de la historia pues está bastante feo, ¿no? Siguióla, saqueóla, la jaló, la pateó, escupióla, tiróla, la jaló, la pateó y bueno, demás. ¡Au! Y todo eso con una pistola, pues hace referencia a la violencia que a la pobre de Lola le tocó con una de la lana. Entonces, es una canción que trata de un tema pues tanto difícil, que pues era la materia prima, insisto, de estos periódicos amarillistas, pero con un toque de humor. La versión acústica que les acabo de compartir en el grupo, pues está un poco más divertida porque se avientan un choro introductorio mucho, mucho más chistoso. O sea, además que está más movida. Y bueno, eso es algo que tiene en general este grupo, que ocupa el lenguaje con un toque de sorna, de humor y bastante ingenio, pues hablando de problemas sociales. ¿Vale? Entonces, bueno, al final, si esto lo traemos a la parte de la comprensión lectora, además del vocabulario, que es muy importante para poder comprenderlo mejor, y me parece que esto es algo que aprendan en literatura o español, y si no deberían, y en historia también lo llegamos a checar, es conozcan al autor, quién escribió, eso ayuda un poquito a entender el fin, el contexto,
Y el lugar, ya vimos que el lenguaje varía. Si ahorita les pongo, por ejemplo, una rola de Mago de Oz, que es un grupo español, o de Rata Blanca, que es argentino, pues van a ocupar también una serie de términos y expresiones que nosotros, al estar ajenos a esos modismos y usos dialectales, pues bueno, es un tanto difícil, ¿no? Y esto mismo también lo podemos trabajar al texto. Si nosotros, por ejemplo, consultamos, no sé, biología general de fulanito tanto, y tiene como 20,000 doctorados, y leemos en la contraportada que no es un libro general, sino es más bien a nivel universitario, entonces eso ya nos está indicando hasta qué punto y en qué momento nos puede servir, ¿sale? Y por supuesto que esto nos lleva a ajustar nuestras estrategias de lectura y aprovechar mejor nuestras técnicas de estudio. Si esto, por ejemplo, lo llevamos con las guías, que era algo que también ya más o menos vimos en la parte de técnicas de estudio, pues podríamos inferir cuál es el lenguaje que ocupan, el vocabulario, incluso sus deficiencias, y esto es bien importante, porque entonces yo ya tengo más claro qué otro recurso de estudio puedo ocupar. ¿Sale? Así es que esta cuestión que acabamos de hacer me parece bastante provechosa para no solamente mejorar la parte de la lectura, sino pues estudiar y sacarle más jugo al material de estudio que tenemos. Esperemos que este pequeño breviario musical les haya gustado, haya roto un poco también con la rutina de la clase. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario referente a este tema. Ya si quieren al final me pueden reprochar de mis malos gustos musicales. Ninguna duda. Perfecto. Así que bueno, ya con esto nos vamos a lo que sigue. Práctica. Esta pequeña cápsula al final fue una práctica. Y si algo nos lleva a ser lectores cada vez más eficientes, es practicar, 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 practicar. Y esto también va con el consejo que varíen en los textos con los que se planea trabajar. No sé si ya les pasé el link de la carpeta de Drive de este texto, y si no, pues bueno, en unos momentos se los hago llegar. Pero la idea de este taller es que en la medida de lo posible lean cosas diferentes. De hecho, las lecturas base para las actividades que pues, deben de realizar en casa a partir de la próxima semana, y entramos en esa fase, van con la intención, perdón, de que lean de diferentes temáticas. Por ahí puse una entrevista a un filósofo, un ensayo de un anarquista, 2 textos de divulgación de ciencia y un artículo de historia muy interesante sobre los egipcios. Así es que ni están muy manchados, ni tampoco son cosas de otro mundo. Más o menos, cada material de lectura, pues son 9, 10 páginas que a mí no se me hacen tan intensos, y por supuesto que considerando que tienen por ahí otras cosas que hacer, el bachillerato, estudiar, pero me parece que 9, 10 páginas sí le pueden entrar, sí le pueden entrar. Entre más constante sea su práctica de lectura, esto va a ser mucho más sencillo, que esto es algo que también tristemente dejamos de lado. O lo hacemos mal, entonces aquí la idea es ir corrigiendo. Y por supuesto que ya llegando al examen, pues van a estar súper afinadísimos para poderlo responder bien. Así es que mi recomendación es, a pesar de que ya no tengamos este taller, y en la medida de las cosas, pues chútense un libro de un tema que les guste y agárrenlo de campo de tiro, de práctica, ¿sale? Para que vayan ganando velocidad, comprensión, ampliar vocabulario. Y bueno, esto se traduce en un beneficio, pues en primera atacan de forma directa algunas cosas de español y de literatura. Eficientan su estudio de ciencias sociales.
Ya vimos que esta cuestión de la inferencia también da pie a que resolvamos mejor cuestiones de matemáticas, física, química. O sea, de todas a todas ganamos. Y en cuanto a práctica del examen, pues también hacen una mejor gestión del tiempo porque ya no les va a costar tanto trabajo. Recuerden que español es demandante por el tiempo que le invierten a la comprensión lectora. Mate también llega a ser demandante porque debemos de entender los problemas que se nos vienen, más allá de los resultados. Así es que chicas, chicos, lean, 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 lean. No nada más las publicaciones de Facebook y de redes sociales, que son muy cortitas. Traten de agarrar eh, cuestiones pues, más orgánicas, más potentes. Y atrévanse a leer de otras temáticas. Por ejemplo, yo ahorita estoy con un viejo amor, Julio Verne, que es un autor del siglo XIX que hace buenas novelas sobre aventuras. Y él me está dando, digamos, me está preparando el terreno para leer cuestiones de ciencias exactas, que eso, digamos, no es muy fuerte y es en donde podría acostumbrarme más. No se encasillen solamente en su área de especialidad. ¿Ok? Y bueno, el último punto para que se evalúe es la autoevaluación. Esto les va a permitir medir qué tanto comprendieron de la información que se leyó. ¿Sale? Y aquí, bueno, hay todo un arsenal, cuestionarios, rúbricas, tablas, cuadros, esquemas. De todo ese mercado de recursos, yo les propongo dos. Uno de ellos que es a partir de preguntas. Son 10 que ustedes lo pueden encontrar en esta página. Es un buen profesor que a veces suelta buen material. Y aquí pues mire, desde el trabajo que te costó la lectura, es decir, que si con una sola vez le cachaste lo que dice el texto, una forma también de medir qué tanto entendieron es a través de expresar con sus palabras, la paráfrasis, lo que leyeron, el sentido, por ejemplo, aquí ya vimos que por el vocabulario pues no hubo tanta comprensión, sí, estaban ajenas a esa cuestión, el ritmo, ni muy rápido ni muy lento, eso también es muy importante, dense pausas, identificar conceptos que parecen relevantes, algo que comentaron hace unos momentos que parece muy bueno, ahí sí, la incorporación de nuevos términos y sacar el significado por el contexto, ¿no? Que eso es la inferencia. Términos desconocidos, concentración de lectura y algo muy importante, ¿no? Que es sintetizar el texto en una sola frase o en un solo párrafo, ¿no? Que eso también les va a ayudar muchísimo para estudiar. Queridas marchantas, marchantes, aquí tenemos otro que me encontré en esta página que está bien linda. Blog Educalit, está muy buena. De vez en cuando echen una buceada. Y esta es otro tipo de autoevaluación, ¿sale? Esta es más como de estudio de mercado. Y en donde involucra incluso vincular lo que conocemos previamente con la lectura, que eso también es importantísimo. ¿Sale? Y que en relación a esto, pues permiten generar mejores controles de lectura, saber qué es en donde te cuesta más trabajo, donde ya lo tienen. Acuérdense que en este punto la evaluación va más allá de lo cuantitativo, es decir, de la cantidad. Vámonos hacia lo cualitativo, hacia pues qué tantas condiciones, habilidades pues aprendo de esto. Y al final son brújulas que pueden guiar nuestro aprendizaje. En este caso, la comprensión lectora. ¿Sale? Ahí se la pueden descargar. Está muy linda también. Y bueno, con esto sería todo de este tip. ¿Cómo se sintió en la clase de hoy? Vamos a evaluar la sesión. ¿Qué les pareció? Las actividades. Los consejos fueron útiles. Bueno, de mi parte
con lo que más me quedo es el significado de las palabras. Creo que no lo había pensado como tal, el hecho de relacionarlas pues con el contexto y comprender mejor. Entonces lo voy a tomar en cuenta y la verdad sí me fue útil. Mm, ok, muy bien, muchas gracias, Lucila. ¿Alguien más quiera compartir su parecer de la sesión de hoy? ¿Qué tanto les sirvió? Gracias, Jasi. Eso es lo importante. Creo que es una forma muy, muy, muy buena de defenderse ante el examen. De nada, de nada, de nada. Acuérdense, sin práctica nos quedamos a medias en este rollo de la experiencia del aprendizaje. Tenemos que bajarlo a la realidad, buscar escenarios en donde echar mano de esto. ¿Vale? Gracias, Alejandro. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, por favor, porque ahora como que estamos en una crisis de lenguaje, todo lo queremos sintetizar, ya sea con emoji, con sticker, con puntitos, y el lenguaje es una manera de cómo percibimos, entendemos y razonamos nuestra realidad. Entonces, imagínense, también por eso nos cuesta trabajo encontrarle cosas más complejas porque somos muy ambiguos a la hora de comunicarnos o de referirnos. Andamos como que muy automatizados en eso. Pero bueno, por ejemplo, ¿es bueno aprender palabras coloquiales o ir más allá y buscar como otra forma de decir que sea como más, eh, ahí se me fue la palabra, que sea como Florido, más, sí, elegante, sí, elocuente, retórico. gracias. Pues de las dos, porque al final no hay un escenario que domine y otra vez nos vamos al entorno. No vamos a llegar, por ejemplo, no sé, ustedes, a una clase, supongamos que ya están en sus facultades, con un profesor de la vieja escuela, todo viejito, y a no ser que no sea muy jovial, no van a llegar de, ¿qué tranza, chango? ¿Cómo estás? Que sería una forma muy coloquial de aquí de la Ciudad de México, ¿no? ¿O qué tranza, Ruco? ¿Qué onda? ¿Se va a rifar con la clase o qué? Sonaría muy chistoso, pero seguramente ese viejito en automático lo reprobaría, ¿no? Ahí tendríamos que jugar mucho con el lenguaje, con los sinónimos, también por eso ahí suéltense escribir. Ahora, por otra parte, si están con los cuates, compartiendo la cerveza, relajándose un rato y ahí yo motivándoles. Es que dicen que los jueves somos bien chiquitos. No van a llegar y, sí, claro, este dulce elixir procesado de la malta me lleva a tener situaciones extrasensoriales que me llevan a la plenitud del alma. Me van a quedar con cara de, ¿qué onda con este o con esta? ¿Vale? Entonces ahí es en donde entra el criterio, el sentido. Y por supuesto, incorporar las cosas. Por ejemplo, si ustedes eh, son actuarios, arquitectos, médicos y están en una zona urbana, pero con una situación marginal muy fuerte en donde domina lo coloquial, no van a llegar a decirle,
aunque sea por cuestiones de cortesía y amabilidad. Señor, muy buenas tardes, usted tiene ta, porque de mamón o mamón no los van a bajar, tienen que ajustarse, ¿sale? De igual manera, si por ejemplo van a presentar un congreso, un trabajo en un congreso académico, su disertación, puede ser amena, puede ser ocupar palabras normales, pero sin, digamos, romper con toda la formalidad que involucra estar en un congreso, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más a detalle en la siguiente clase cuando veamos las propiedades de los textos y en específico en una que me parece primordial, la adecuación. Entonces ahí hay que sabernos manejar las cosas y entre más claros y concisos seamos a la hora de expresarnos, por eso la comprensión lectora es fundamental, pues mejor nos va a ir, ¿vale? Es una forma, es una manera también de conocer mejor nuestro enemigo. Y aquí pues ya les di un super tip para poderse proteger de los juegos sucios que ocupa la UNAM en el examen y que se transmiten en los materiales de estudio que tienen. Pueden evaluar este tip con el material y las herramientas que están a su favor. ¿Sale? Sí, luego como que se me mete el diablo con esos cambios de voz. Me sale el actor doblaje de voz frustrado que tengo. Entonces, bueno, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Espero que la clase haya sido de su provecho. Sigan escuchando música, rock and roll, trova, lo que sea, eso también ayuda. Y lean, por favor, ¿vale? Lean, eso va a ayudarles muchísimo. Y poco a poco van a ir ganando más confianza para lo que se avecina. ¿Sale? Cuídense mucho, estén al pendiente de esta clase disponible ya en YouTube. Bueno, ahorita no, sino más adelante. Y nos vemos el día martes. Sean constantes, por favor. Ya vieron que sí es necesaria su presencia. Cuídense mucho, que pasen una excelente tarde. Gracias, igualmente. Hasta Bonito luego, día. bye.